Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Diario UF, vuestro diario de confianza. Yo soy Bruno Ruiz y hoy os voy a hablar de algunos jugadores más desconocidos para el gran público, pero que están rindiendo a un gran nivel en sus equipos. ¡Comenzamos! Antes de nada, os recuerdo suscribiros, dejar vuestro like, comentad qué os parecen estos nombres y si se os ocurre alguno más, y activad la campanita. Así que vamos a empezar viajando hasta la Premier League en Inglaterra para hablar de Rafinha, o Rapiña, depende de cómo lo quieras pronunciar, extremo brasileño que fichó por el Leeds United en verano procedente del Stade Rennes. A sus 24 años ha sido una de las grandes revelaciones, por así decirlo, de la Premier League. Se ha acoplado de lujo al esquema de Marcelo Bielsa y en esta temporada lleva 7 goles y 7 asistencias en un equipo en el cual la gran producción ofensiva ha sido gracias a Patrick Bamford, y es una sociedad que se ha formado bastante bien, la del punto inglés y la del brasileño, un jugador más eléctrico, con mucho más desborde y mucho más creatividad en tres cuartos, y al que los apoyos que dejaba de cara a Patrick Bamford le han venido muy bien para explotar su juego. El brasileño está siendo una de las grandes sorpresas de la Premier League, ya se le relaciona con grandes clubes como puede ser el Liverpool de Jürgen Klopp. Fue fichado en verano por una cifra cercana a los 19 millones de euros y es un jugador que le viene de perlas el estilo que se practica en el Leeds, este estilo más de ida y vuelta tan ofensivo y tan alegre, y al que él le favorece perfectamente por esas características de ser un jugador que con balón es muy creativo, muy eléctrico y que tiene entre ceja y ceja la portería rival. Y de Inglaterra nos vamos a Portugal, más concreto al Oporto, en donde encontramos a un lateral izquierdo que no está acaparando muchas portadas, pero que puede ser el futuro de la posición, como es Zaidu Sanusi, jugador nigeriano de tan solo 23 años, valorado en 8 millones en Transfermarkt, y que es una de las claves por las que el Oporto se encuentra actualmente en cuartos de final de la Champions League. Es un jugador bastante físico, mide 1,82 y es un auténtico motor en ese lateral zurdo. Muy fuerte, muy rápido, con una técnica mejorable, pero que vale bastante para lo que se le pide en el Oporto de Sergio Conceição, y que esta temporada lleva 2 goles y 1 asistencia. Es cierto que en duelos individuales lleva el 60% ganados, lo cual es una cifra bastante importante, sabiendo que se ha enfrentado a jugadores como Federico Chiesa o Cristiano Ronaldo. Llegó al Oporto por unos 4 millones de euros y el jugador se ha sentado este año ya en ese lateral zurdo, que se quedó huérfano por la venta de Alex Telles. Son jugadores bastante diferentes, ya que Sanusi en defensa aporta bastante más por esa fortaleza que tiene física y sobre todo su buen posicionamiento, y ofensivamente es uno de los grandes productores de este Oporto, que basa en sus laterales sobre todo muchas de sus producciones, ya que tiene arriba jugadores como Marega o Taremi, que son grandes rematadores o jugadores al espacio. Por eso jugadores como el Tecatito Corona o el mismo Sanusi se ven muy potenciados por este esquema tan pragmático que utiliza Sergio Conceição, y que sobre todo en la figura del nigeriano se ven reforzado por ese tema de que su capacidad física le permite repetir tantos esfuerzos que es una continua ida y vuelta en su banda, por lo que suele ganar bastantes veces a su marca, por ese tema de que en el minuto 60 él sigue corriendo como en el minuto 1 y su rival ya está más desgastado. Y uno de los delanteros más infravalorados en el panorama internacional es el delantero de 28 años Wout Weghorst, jugador del Wolfsburgo, muy alto, mide 1,97, diestro, y que a priori parece un rematador, pero es mucho más que eso. Es un futbolista que entiende muy bien el juego, lee muy bien los espacios y sobre todo tiene una capacidad para dar apoyos y hacer que sus compañeros de segunda línea lleguen con mucho peligro, lo cual le hace ser más que un delantero típico, delantero rematador, y le convierte en un delantero de un perfil más moderno. El neerlandés este año ha marcado 21 goles y 6 asistencias con el conjunto alemán. Se encuentran peleando por Champions League y es curioso que la selección de los Países Bajos no le está teniendo demasiado en cuenta cuando es un delantero que podría venirle muy bien por esas características y que podría asociarse muy bien con un jugador de un perfil como el de Depay, más segunda punta, y que podría beneficiarse muy bien de Weghorst, que si algo hace muy bien también es fijar a los centrales. Además, pese a ese 1,97 y que se le pueda considerar un poco tosco, una de sus grandes capacidades es el desmarque de ruptura. Sabe muy bien qué espacios atacar, cuándo hacerlo, y eso hace que su equipo tenga en
él un arma para el juego directo o para jugar de una forma más fluida. Y si hablamos de holandeses que están bastante infravalorados a panorama internacional, tenemos que hablar de Steven Bergwijn, el capitán del Feyenoord. A sus 29 años es el gran productor ofensivo del equipo. Esta temporada lleva 17 goles y 12 asistencias en 32 partidos y tiene una curiosidad, que es que este verano tiene una cláusula de alrededor de 8 millones de euros que podrían dejarle salir del conjunto holandés, lo cual me parece una verdadera ganga. Desde ese extremo derecho es el jugador por el que pasan todos los ataques del club holandés. Tiene una capacidad goleadora y asistente brutal, como estamos viendo, tiene dobles dígitos ya esta temporada. Una capacidad de 1 contra 1 brutal, un regate y un desborde muy buenos, y sobre todo tiene una mentalidad bastante buena en el sentido de que es un capitán de los pies a la cabeza, lo cual podría venirle muy bien a cualquier equipo. Es cierto que lo vimos ya en una experiencia fuera de Holanda, como es en el Watford inglés. No le fue demasiado bien, pero es un jugador que a sus 29 años está listo para tener una oportunidad en otro club. Y de los Países Bajos nos vamos a Italia, ya que en el calcio hay varios jugadores interesantes por diversos motivos. El primero de ellos es el checo Antonín Barak, un mediapunta actualmente jugando en el Hellas Verona cedido del Udinese, aunque probablemente el conjunto veronés lo termine comprando. Es un futbolista de 26 años, bastante alto, mide 1,90, pero eso no hace que sea un jugador tronco, por así decirlo. Es un futbolista con una técnica muy buena, una gran llegada desde atrás y sobre todo es un futbolista que hace que la presión arriba de su equipo sea mucho más efectiva. En 26 partidos ha marcado 6 goles y dado 3 asistencias y responde a ese perfil del box to box, aunque mucho más adelantado de lo que lo harían otros jugadores que podríamos catalogar en este tipo de jugador, ¿no? Es un futbolista que este esquema del Hellas Verona de ir a presionar arriba le favorece mucho porque tiene una gran capacidad de robo y de presión y sobre todo de lanzar el contraataque, lo cual hace que sus compañeros se vean favorecidos por él. Además hace una gran pareja con Zaccagni, dos jugadores muy interesantes y que probablemente darán el salto de Hellas Verona muy pronto. Y sobre todo además es que el checo tiene una visión de juego muy buena en cuanto a balones diagonales. Los carrileros o laterales del Hellas Verona se incorporan muy bien y él ve muy bien esas incorporaciones para ponerle y luego llegar desde atrás para finalizar. No salimos de Italia para hablar de uno de los delanteros jóvenes más infravalorados del panorama europeo, como es Dusan Vlahovic, delantero serbio de tan solo 21 añitos de la Fiorentina. En Transfermarkt tiene un valor de 25 millones de euros y es uno de los jugadores más similares a un perfil Edin Dzeko que podría haber ahora mismo en Italia. Esta temporada lleva 12 goles y 2 asistencias en un equipo al que le cuesta producir mucho arriba y eso nos hace ver que Vlahovic es un jugador muy autosuficiente en el sentido de generarse sus propias ocasiones y sobre todo letal de cara a puerta. Pese a su altura, es un jugador que tiene muchas salidas en el sentido de tener muchas variantes ofensivas, es decir, es un futbolista que puede ir al espacio, que es bastante decente en 1 contra 1, que puede dejar apoyos de cara y desmarcarse, buen rematador, tiene un buen disparo, es decir, es un jugador muy completo y muy ágil y muy combinativo con sus compañeros. El delantero serbio probablemente pueda abandonar la Fiorentina este año si no dan el salto de nivel que se espera, porque es un futbolista que de caer en un contexto favorable puede dar mucho que hablar en el futuro. Y el último nombre del que vamos a hablar es de un croata con pasado en el Everton en la Premier League y que actualmente se está saliendo en la liga rusa con el CSKA de Moscú, como es Nikola Vlasic. Un mediocentro ofensivo que puede ser también delantero centro, extremo, interior, puede desarrollarse en muchas posiciones y que a sus 23 añitos ya es uno de los mejores, si no el mejor, de la Superliga rusa. En 27 partidos ha marcado 11 goles y dado 6 asistencias y es el gran productor ofensivo de su equipo. Se beneficia muy bien de Fedor Chalov en punta, un delantero más centro puro y que le permite llegar desde segunda línea con su tremendo disparo. Es cierto que la zurda la tiene un poco como pierna de apoyo y poquito más, pero tiene un golpeo de diestra desde lejos y desde cerca también espectacular. Técnicamente es un jugador muy bueno, regatea muy bien, sus controles orientados le permiten muchas veces deshacerse de sus marcas tan solo con ellos y en estas últimas temporadas ha evolucionado a ser un jugador mucho más total y más completo,
lo cual le hacen probablemente estar listo para dar el salto a un club más potente y donde mejor encajaría, para mi opinión, es en la Bundesliga, así que habrá que estar atento a Nikola Blasic porque el CSKA Moscú se le está quedando muy pequeño. Y bueno, estos han sido los 7 jugadores que os he traído. Hay muchos más de los que podríamos hablar, como Lucas Elmecha, James Tavernier, David Raya o el mismo Zaccagni, compañero de Antonín Barak. Pero bueno, os animo a ver más de estos jugadores y de estos equipos porque hay muchos muy divertidos de ver, como el Hellas Verona. Os vuelvo a recordar que os suscribáis, dejéis vuestra opinión. Os recuerdo que nos podéis seguir en Twitter e Instagram como diario_UF, entrar en la web diariouf.com y nada, nos vemos en la próxima.